Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más, episodio 14 del Club de los Malos Golfistas. Alex, ¿qué tal? Buenas. Buenas, Sergio, pues aquí estamos. Un día más, una semanita más. Qué bien, qué bien. Pues nada, hoy vamos a hablar, ya que hemos últimamente salido a campo y tal, nos hemos dado cuenta de que hay una serie de errores comunes, recurrentes, que se van haciendo en el campo. Muchos. Es verdad, hay muchos. Pero bueno, vamos a tocar 4 o 5 que hemos visto que nos pasan a nosotros y seguramente os pasen a muchos de vosotros. Y que, bueno, conociéndolos sea la mejor forma de empezar a trabajar para evitarlos, ¿no? Esto Ujú. es lo típico. Hasta que no eres conocedor de un problema, pues no te das cuenta y no lo trabajas. Y cuando a lo mejor sí que lo tienes ya en mente, es cuando dices, bueno, pues voy a hacer algo para solucionar esos errores o minimizarlos en lo posible, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, un error muy típico que nos habrá pasado a todos y nos pasa siempre, pero sobre todo al principio, ¿no? El querer ejecutar golpes que no tienes trabajados, que no tienes controlados, que no tienes confianza en ellos y que tus limitaciones, pues no eres consciente a lo mejor o sí y pasas de ellas y entonces pues te metes en problemas, ¿no? Me pasan casi cada hoyo. A ti te Sí, sí. pasa en casi cada olla, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, pues eso, lo importante que es, porque claro, el golf tiene un montón de aspectos del juego. Si haces clases o entrenas de una forma regular, pues vas haciendo por trocitos, ¿no? Pero claro, una vez sales al campo, te encuentras en todas las situaciones posibles, Ujú. ¿no? Entonces tú tienes que intentar llevártelo a tu terreno. Cuando nos hemos encontrado, por ejemplo, con que tú tienes una salida de ti, con un dogleg a la izquierda, por ejemplo, y sabes que el golpe perfecto para evitar los árboles es a lo mejor pegar un draw. Un draw es un efecto a la izquierda. Un efecto a la izquierda cuando juegas de diestras, ¿no? Ujú. Pero claro, es que hacerlo en draw no todo el mundo sabe hacerlo. Yo no sé hacerlo de forma consistente. Me saldrá alguna vez, Sí, pero no, no, igual que es a un mí. golpe que es complicado hacer. Ujú. Pero y si te pones y dices, va, voy a intentar acortar y a ver si consigo unos metros más, que seguramente tampoco te resuelvan nada. Y sin embargo, Te puedes meter en te problemas. puedes meter en problemas. A lo mejor por no alinearte bien, o poner mal los pies, o poner mal el cuerpo, o tal, o poner mal la cara del palo, ¡pum! Te vas a los árboles. Y en vez de acortar, te has metido en un problema. A ver, yo aquí en estos dos, sí que a raíz de un vídeo que vi ahí por internet, de tema de estrategia, prerrutinas y estrategia en cada golpe, de analizar obstáculos, analizar todas estas cosas, sí que es cierto que me lo he interiorizado mucho y analizo mucho la situación de la bola y la situación que tengo delante del hoyo para decidir qué tipo de golpe hacer. Entonces, sí que es verdad que estas cosas ni las intento meter en el campo, es decir, las evito siempre. Estás hablando de golpes con efecto. No, por ejemplo, si hay un doble a la izquierda y quiero esquivar unos árboles, pues a lo mejor no intento recortar el hoyo pasando los árboles por encima, sino me voy a la derecha y sigo el caminito de la calle. Ya no busco estos riesgos, o sea, los evito siempre. Sí. Siempre. Quiero decir, aquí ya es un tema de decisión antes de pegar el golpe. Y eso sí que lo tengo, creo que lo tengo En ese sentido, bastante metido. sabes cuáles son tus limitaciones, ¿no? Totalmente. Sí que es cierto que a lo mejor a mí lo que sí que me pasa con estos golpes que no tengo controlados es más bien miedo en los golpes cortos. En los cortos es miedo de no acabar el swing, por decir, hostia, es que como acabe el swing me voy a ir kilómetros más adelante. Y luego sí que es cierto que también lo que me pasa es que digo, bueno, por ejemplo, estoy a 150 de bandera. A mí me corresponde a lo mejor un hierro 6. Yo el hierro 6, sinceramente, no lo tengo dominado. Y muchas veces, en vez de coger un hierro 8, asegurar el golpe y luego hacer un chip o un approach, me la juego con el hierro 6, hago un golpe totalmente a la derecha, un slice, y en vez de estar a 150, me quedo a 140. Con lo cual estoy en la misma situación de antes. Ujú. Y a lo mejor ya no estoy en calle, estoy en RAF, con la hierba más alta, bola peor puesta, etcétera, etcétera. Y mentalmente, con Y, un golpe y malo. mentalmente 20 metros bajo tierra. Sí, exacto. Esa situación, a lo mejor, pues eso, tienes que jugar sabiendo esas limitaciones, intentar pues no hacer esos 150 metros, sino pues hacer 100 y Sí, dejarte un pero, chip de pero 50. ¿sabes qué pasa? Que si nunca pongo en práctica esto en campo, ¿cuándo voy a sanearlo? O Sí, pero tienes sea, que haberlo trabajado antes, tienes que haberlo No, trabajado. no, no, yo en esterilla lo voy trabajando en clase. El problema es que voy a campo y esos golpes, muy malos. Entonces, Bueno, pues ¿qué haces entonces ahí? tienes que hacer clases en campo. Sí, eso es lo que quizá lo que me falta. Claro. O sea, al final, y un poco el objetivo de este programa es saber, obviamente, cuando haces tus vueltas,
y esos errores en campo en vueltas en las que tú, en cierta manera, estás dando importancia, no vueltas de entrenamiento, ¿no? Al final es trabajarlo donde sea y seguramente la situación y el lugar correcto es en el propio campo, ¿no? Ujú. Al final, no es mala idea hacerse una lista de todos los golpes que has trabajado y tenerla muy presente en la cabeza y intentar en lo posible dentro de la vuelta hacer cuantos más golpes de ese tipo, de esos tipos mejor. Para ponerlo en Obviamente práctica. siempre te encuentras en situaciones que no son las habituales y vas a tener que salir de ahí, pero al menos no meterte en ellas o no forzar la máquina para luego... Intentar evitarlas, que a lo mejor luego una bola te va ahí. claro, Pero bueno, exacto. Y eso ya. luego todos esos golpes que el propio campo, el propio juego te lleva a tener que hacer cuando no los tienes controlados son los que luego te tienes que anotar al final de la vuelta. Decir, vale, pues he tenido que hacer un flop shot o he tenido que hacer un pitch de medio swing de 50 a 60 metros que no estoy cómodo. Pues eso es lo que yo me tengo que hacer una planificación de entrenamiento y entrenarlo, ¿no? Claro, Que para no son mejorar. los puntos débiles que comentabas ahora. Ujú. Es parte de también el Ujú. saber estar dentro de un campo, ¿no? Y llevarte a situaciones Y saber mm, cuál es la mejor decisión en base a, a a tus lo, limitaciones. sí, a A lo que tus a tu limitaciones. nivel. Es el siguiente punto que vamos a tratar, que Sí, es quedarse corto de green. quedarse corto de green. Que yo creo que no solo me pasa a mí, le No, pasa a mucha a mí gente. también me pasa. Al final, la distancia que haces en el driving range no es la misma que haces en campo, esto lo hemos hablado muchas Buah, veces, sí, sí. por muchas razones. Pues primero, porque estás en un ámbito de juego real, en un campo Donde hay una cierta presión. con una cierta presión, unas ciertas condiciones físicas de pendiente, de stance, de situación de la bola, de situación de tus pies Ujú. y luego el propio swing. Hacer un golpe en el que la bola impacte el palo impacte en la bola en el sitio correcto, pues no somos profesionales, no pasa muy a menudo. Ujú. Obviamente, cuanto más nivel tienes, pues más veces lo repites, pero la consistencia se trata de eso, a intentar mejorar, pero no siempre es así. Con lo cual Ujú. acabas haciendo menos metros de los que en teoría, por tu estándar, por lo que has trabajado en el driving range, es lo que tú Deberías más o hacer. menos tienes anotado, ¿no? Ujú. Luego hay un tema mental también. Claro, aquí estamos hablando de golpes de aproximación más o menos cortos, en el ámbito de los 100 metros De de entre green 30 y hacia 100. abajo. Sí, Ujú. claro, yo me estaba mirando las estadísticas porque tengo el reloj y estoy viendo todos los golpes que hago y tal, y he visto que aproximadamente el 47% de los golpes se me quedan cortos. 47% de los golpes se me quedan cortos de Lo hemos green. estado mirando antes y un 5% te pasas Y un solo. 5% me paso. Y en muchas ocasiones, el quedarse corto y el pasarse es la misma Es la situación. misma situación. En cuanto a metros del hoyo, ¿eh? Claro, a no Respecto. ser que por detrás tengas un fuera de límites, Sí. que entonces sí que es lógico que vayas un poco más conservador. Hay muchas ocasiones en las que detrás no tienes un fuera Detrás de a lo mejor límites. tienes 20 20 o metros. 30 metros. Y luego otra cosa, que el green también tiene 20 o 30 metros de profundidad. Claro, siempre Claro. miramos, ya nos olvidamos de la posición de bandera, pero miramos principio de green, pero no vemos final de green. El reloj o la aplicación de GPS te está marcando el final de Y la green. perspectiva muchas veces engaña. Yo el otro día en Claro. Moya, no sé si recuerdas el golpe con el wedge que pegué de unos 80 metros, que cuando lo pegué salió muy bonita la bola y yo dije, me pasó, me pasó. Y quedé a altura de A bandera la altura de bandera. Y más de una vez me has dicho, oh, golpazo. Y luego me he quedado corto. en aquel par 3 por ejemplo, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, hay que ser consciente de que a lo mejor lo que hay que hacer es coger un palo más. Y coger ese riesgo de a lo mejor pasarte un poco. Bueno, pues oye, a lo mejor si no empalas bien, ese palo que a lo mejor en condiciones normales te pasarías, la dejas a altura de green o dentro de green. O sea, a altura de bandera o en green, que ya es un éxito. Yo me he dado cuenta, últimamente jugando contigo, este último mes, que tengo que coger un palo más con la misma distancia, en comparación con campo de prácticas y campo real. Es decir, si en campo de prácticas con 100 metros yo estoy cogiendo el pitch, yo me voy a campo y tengo que coger un 9. Mm. Por diferentes situaciones, ¿eh? Porque Por el todo, tema por de lo que la hemos bola, comentado, el sí. tema de que no estás en una esterilla, no tienes un tee, subida, bajada, pies más altos, pies más bajos, y luego también la presión del campo. Que en el campo normalmente, aunque hagas tu swing, no vas igual de suelto que en un campo de No, prácticas. porque luego el campo de prácticas, digamos que el margen de error que tienes o lo que consideras un golpe bueno
En un campo real que tienes una limitación de dónde tiene que caer la bola, pues seguramente eres mucho más exigente, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que a lo mejor los golpes que tú consideras buenos en el campo de prácticas no eran tanto, Ujú, así es. ¿vale? Al final tienes otro objetivo. En el campo de prácticas estás trabajando el swing y bueno, eso lo das por bueno muchas veces, Ujú, ¿no? ujú. Al final, pues lo que tienes que hacer es eso, que siempre sea una opción cuando vas a escoger el palo, al menos evaluar y decir, bueno, ¿tengo riesgo por detrás? ¿Qué pasa si me paso? ¿Cojo un palo más? Bueno, a lo mejor me paso, bueno, es igual. Tengo el approach de vuelta, igual que si me quedaría ¿O corto, qué ¿no? tengo antes de green? A lo Claro. mejor tengo un pedazo bunker y no me interesa quedarme en el bunker y quiero coger un palo más para asegurarme no Sí, caer en el pero, bunker. pero si tienes el bunker delante, ya estás coaccionado por ese bunker y seguramente ya juegues a no Ya, quedarte corto. ya, El ya, ya, problema es ya. cuando tienes esa subidita, bien plana, todo bien cortadito, el césped generalmente te está muy bien ahí, y digamos que es una zona que, bueno, que si caes ahí, pues no te metes en problemas, pero estás perdiendo golpes Sí, en sí, tu sí. vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, ese es uno de los objetivos y analizándolo y viéndolo, la verdad es que me chocó, ¿eh? Viendo que el 47% de los golpes, al final ahora estoy en 27% de greens en regulación, Ujú. que estoy lejos de lo que quiero llegar, pero en parte también es por eso, porque me estoy quedando corto y seguramente cogiendo un Un palo palo más más, aumentaría el green en regulación. aumentaría el green en regulación. Yo ni lo miro porque como mi problema es el juego largo, yo el green en regulación ahora mismo Bueno, pero es algo a lo que no me llegarás. aporta nada. Sí, Es sí, algo a sí. lo que llegarás. Ujú. Bueno, es otro de los errores comunes y yo creo que a mucha gente amateur le pasa como a mí. Otro error común. Llegar al tee de salida, par 4 par 5 y ni pensar, coger el driver. Vamos, con el Big Boy para adelante, a hacer metros. Pasa mucho y lo ves en los torneos. Ujú. Pasa muchísimo. El hecho de coger por defecto el driver quiere decir que no tienes una estrategia de juego. Mm. Ya te da igual. Te da igual lo que haya más adelante. Te da igual si hay unos bunkers de calle a 180 metros, 200, 220. De hecho, en Moya sí que es cierto que estos días que hemos jugado, yo creo que he cogido el driver en todos los pares 4 y pares 5. Y quizá, solo en el hoyo 2 era para coger una madera 3 o un híbrido. Porque era un par 4 corto, en subida o con un poco de giro a la derecha. Pero como también conocemos el campo y sabemos que por detrás, aunque se nos vaya al hoyo de al lado, la situación no es mala, puedes arriesgarte a coger el driver. El resto Sí. de hoyos, las salidas son salidas suficientemente anchas y sin peligro, quizá el hoyo 4. Pero tienes mucho margen. Yo creo que es un campo para tirar de driver en par 4 y par 5 en Bueno, todos sitios. sí, lo que pasa es que luego tienes que analizar, por ejemplo, que hay muchos hoyos que son en bajada y que a lo mejor con una madera 5 haces la suficiente distancia como Sí, para que luego el segundo golpe sí. no sea complicado, Puede ser, puede ser. ¿no? Y a lo mejor si tienes más confianza en la madera 5 y puedes ajustar mucho más, te evitas el poder irte fuera de límites, ¿no? Mm. Sí que hay algún fuera de límites ahí un poco El 9 ajustado. sí. Entonces, Pero. bueno, la lectura que hay que hacer es que no porque sea un par 4 o un par 5 hay que coger el driver. Ujú. No siempre, ¿no? Hay zonas de agua, hay zonas Árboles, con calles estrechas. bunkers y siempre tienes que plantearte la opción de, ¿tengo algún golpe que me disminuya el estrés? Porque a lo mejor puedo salir con un hierro 6, un hierro 5 y estar mucho más controlado. No hemos jugado todavía en Reus, yo conozco el campo. Ya Ujú. te digo que hay varios tees de salida que yo no cojo el driver. De hecho, hay algún tee de salida que no cojo madera En par 4. en par 4. Yo no lo conozco, ya Porque lo tienes un veré. fuera límites a la derecha, vamos, súper jugoso. Y como hagas un slice, que puede ser, pues penalización, ¿no? Ya. Al final, la lectura es esa, ¿eh? No hay que coger el driver porque sí. Y es un error muy común. Ujú. Porque, bueno, ves a Lo todo el vemos en mundo todos los torneos. pegarlo y pues yo también. Pues no, pues a lo mejor No, a no. mí me ha pasado, ¿eh? De todo el mundo lo pega. Y yo, ¿cómo no voy a pegarlo yo? Claro, sí, sí. Otro error común. Esto tiene algo que ver más con el tema mental. El no saber aceptar los golpes malos. Pues igual que te decía que el resultado ahora mismo no me obsesiona, cuando pego un golpe malo, abajo que me voy. Pero no por el resultado final, sino porque digo, jolín, todo lo que yo he invertido creo que no lo hago mal en las clases o en prácticas. ¿Por qué en el campo no sale? Mira qué me pasó el otro día. Podemos poner un ejemplo. El otro día el resultado no fue del todo malo en Moya, pero ¿cuántos hierros buenos pegué? Dos, creo, en 9 hoyos. El resto todo eran
bolas topadas. No se levantaban. Sí, hacía metros. El resultado fue el que fue. O sea, al final, el gol no se trata de hacer golpes bonitos, sino de hacer pocos golpes. Pero al final yo creo que un golpe bueno te lleva a hacer menos golpes a la larga. Sí, Porque ganas, mejoras mucho en tu nivel de juego y al final eso te lleva a bajar golpes, ¿no? Pero realmente con los hierros no pegué buenos golpes. pero incluso un golpe bueno a veces no te lleva a seguir el hoyo bien, El ¿eh? resultado, sí, 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 Ejemplo, correcto. ¿eh? Y me pasó a mí en el Sí, hoyo sí. 8 de Moyá, ya tiene el 9. Salida tremenda del tee, partiendo la calle, bastante distancia, bonito Yo vuelo creo de que es el bola, mejor driver que he pegado en mi vida en campo. centro de la calle, Ah. siguiente golpe, muy goloso, estoy cerca de Yo green, estaba, en subida, perfecto, o yo sea, estaba a situación 107 ideal, metros, sin viento, perfecto. Y el siguiente golpe es malo, pero muy malo. muy malo. Claro, aquí es cómo reaccionas a eso. Yo ¿Cómo reaccioné mal. controlas las emociones en situaciones así, en Yo re- situaciones negativas? Porque te vienes abajo, ¿eh? De pegar un golpe y decir, ostras, claro, voy a ir a ver si puedo hacer el birdie. A lo en un mejor. par 4. Sí, sí, sí. Es que yo dije, joder, con el pedazo de driver que he pegado y ahora tiro este churro, que me acaba de fastidiar el hoyo. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, ¿cómo gestionas emocionalmente eso? Y haremos un programa dedicado seguramente Al tema mental. a todo el tema mental, que es muy importante, o a lo mejor más de uno, porque da para mucho. Eh, Pero al final es practicar cómo reaccionas ante esos malos golpes. ujú. Si te llevan a hundirte, si tienes la cabeza fría y sabes cómo gestionarlo, hay que ver si expresas negatividad, porque eso al final te va retroalimentando y se te va quedando en la mente, o si por contra, pues bueno, mantienes un perfil bajo y eres capaz de controlar esas emociones y aceptar, entre comillas, algo que es inevitable y que va a suceder, que van a ser malos golpes, ¿no? Yo, no sé. Yo es que a ti te veo mucho más regular en el campo. No pegas tantos malos golpes. Es decir, Bueno, pero los pego igual. los Al final pegas, es pero. saber aceptar, ¿no? Y hacer, y mentalmente hacer, lo hablé, mira, lo hablamos también, y curiosamente fue en Moyá, el torneo que jugamos en Moyá, que hice 3-0 seguidos, eh, 3 hoyos seguidos. Al final lo que tienes que intentar es en una vuelta, pues si haces una vuelta de 9 hoyos, hacer como pequeñas mini vueltas de tres hoyos, ¿no? Y hacer borrón y cuenta nueva. Pero claro, es difícil Es muy en difícil. ocasiones hacer eso. Yo creo que lo estoy mejorando. Ya, es decir, yo antes cada golpe malo era un hundimiento, ahora no. Pero sí que es cierto que el otro día ese golpe me dolió mucho, es que lo tengo grabado. Claro. O sea, si viniera de pegar golpes normales, comerciales, regulares, quiero decir, pegas un golpe malo y dices, bueno, pues te ha salido mal, vas al siguiente golpe y al final el golpe más importante es el que tienes justo delante tuyo. Sí, sí. Lo que ha pasado, pasado está, ya no se puede hacer nada. Pero ostras, pegar ese driver que pegué, que Lo tienes todavía metido ahí, ¿eh? sí, sí, Y mira que han pasado días, ¿eh? es que además era un hoyo en bajada y me da la sensación que la bola se me iba un poco a la derecha, al RAF. Y luego cuando fuimos caminando y vimos todo lo que había bajado y se había vuelto a la calle, porque hacía un poco de pendiente hacia el centro de la calle, Sí, sí. Es una yo muy pensé, buena situación. vaya bolón". Sí, sí. Sí, sí. Pero Y bueno, al final es jugar eso, ¿eh? Practicar esa aceptación de ese, de sí, ese, de sí, sí, ese sí. mal No, resultado. no queda otra. Hay un ejercicio que se puede hacer, que es coger la tarjeta y hacer un círculo en todos los hoyos en los que hayas tenido algún mal golpe, que suele, en el nivel que estamos, en prácticamente todos los Todos hoyos haya hoyos. un golpe malo, y que no hayas reaccionado expresando negatividad. Ujú. ¿Vale? Y entonces ver cuántos puntos consigues al final del recorrido e ir practicando eso. Con el tiempo, ese control de la negatividad, como todo lo que es práctica, lo vas mejorando. Ujú. Y al final, ¿qué te aporta? Dos beneficios. Una, que la experiencia de juego se hace mucho más placentera, más divertida, Sí, claro. porque no te quedas tan frustrado, Sin aunque duda, luego sin por duda. dentro pues tengas esto de, bueno, tengo que mejorar, pero bueno, pero ya es una actitud positiva. Sí. ¿Vale? Y Ujú. luego esa experiencia más placentera y más divertida hace que inevitablemente tu juego vaya Mejore. mejorando y las puntuaciones vayan Los bajando. resultados irán saliendo. Claro, exacto. Segurísimo. Entonces, bueno, al final son situaciones que inevitablemente se van a dar, malos golpes vamos a dar todos, y es ver cómo los puedes encajar y cómo Ujú. tienes esa forma de aceptarlo de la mejor forma posible, ¿no? Y luego a mí, hablando de esto, se me ocurre también otra situación bastante común, yo diría que se ve bastante, es el juego corto con el pad. Ujú.
Se da muchas veces que tenemos a lo mejor un golpe de 10 metros, 6 metros, 7 metros, pero hay bastante caída, no es un golpe fácil. ¿Quieres decir fuera de green? No, 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 ¿Un chip? no, en el ¿O green, en el green, en en el el green. propio green? En el propio green. Estamos pateando, vamos a hacer el primer pad. Y hay muchas veces que por intentar hacer un pad, Mm, nos pasamos. Leemos mm, la caída, nos pasamos y no aseguramos el segundo pad. sí, Señores, hay veces pues que sí, habrá que apuntar al hoyo, pero buscar dejarla a ese metro, metro y medio. No busquemos meterla de 8 metros. claro. Que algunas veces entrarán, sí. Pero no busquemos arriesgar, a lo mejor darle un poco más de fuerza o darle menos fuerza si estás en bajada, porque si nos pasamos mucho, nos quedamos muy corto, el segundo pad no está asegurado. Y evitar los 3 pads es básico para bajar puntuación. Sí, sí. Y cuando te pasas mucho, al menos me pasa a mí, cuando me paso mucho del hoyo, El siguiente golpe dices, mentalmente, lo fallo. mentalmente me... Lo fallo. En cambio, Sí, sí, si dejas un pad de 4 o 5 metros a un metro, medio metro, sabes que está dado. claro. Sí, sí. Es un tema también el juego corto con el pad, que muchas veces por querer arriesgar y querer bajar golpes con el pad, produce el efecto contrario. Sí. Y luego la situación que has puesto tú es muy curiosa porque cuando tienes pads en una bajada considerable, Eh, claro, la vuelta es en subida considerable. claro. Como en el pad anterior te has pasado de largo, en el siguiente te sueles quedar corto. Y claro, cuando tendrías que a lo mejor tirar más fuerte. Exacto. Eso pasa mucho. Muchísimo. Y eso, machaca, machaca. Y es un tema común, ¿no? Que me doy cuenta que con el pad hay muchas veces que es mejor ir a buscar el hoyo, pero no centrarse en meterla, sino centrarse en dejarla a un metro. Que eso es un buen pad. De 7-8 metros dejarla a un metro es un buen pad. No vayamos a buscar meterla. Sí. Porque no vamos a medir bien la fuerza y nos vamos a ir. Sí, sí, sí. Y vamos a provocar que en vez de 2 pads hacemos 3 o 4. Eso es. Ujú. Pues bueno, estas son situaciones que nos parecen que son bastante comunes, al menos a nosotros nos pasan y por lo que hemos ido comentando ahí con compañeros de juego, pues también les pasa a muchos otros golfistas de nuestro nivel. Y queríamos eso, hacer un repaso para que mentalmente pues, os podáis hacer esa pregunta de, ostras, pues me pasa a mí esto, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo lo entreno? Al final es interesante este ejercicio. Os recordamos las redes sociales, como siempre estamos en Instagram, en Twitter, Malos Golfistas, y tenemos un correo electrónico, malosgolfistas@gmail.com. Os agradeceremos que nos dejéis valoraciones, las 5 estrellitas en Apple Podcast, que nos ayuden a que el podcast vaya hacia arriba y salgamos en los rankings y cada vez nos oiga más gente. Y nada, os agradecemos mucho que estéis ahí, os deseamos una feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi. Hasta otra.